Buenas tardes, ¿cómo les va, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Espero que su hija se encuentre mucho mejor de salud. Sí, muchas gracias. Bueno, tenemos poquitos compañeros conectados, pero ¿qué le parece si damos inicio mientras se van conectando las demás personas que faltan? ¿Le parece? Sí, claro. Adelante, doctor, le cedo el uso de la voz, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y, por supuesto, muchas gracias por su comprensión de lo que ocurrió el viernes pasado, pero bueno, así pasa. De repente las cosas se complican, pero afortunadamente todo muy bien. Parece ser que mejor de lo que habían pronosticado, así es que ya es una buena noticia. Empezábamos a platicar la charla anterior a propósito del mandato. Este contrato, yo creo que en principio no es de los más socorridos en nuestro gremio notarial, sino en realidad lo que es socorrido son las facultades que se otorgan por virtud de este contrato. En realidad, nosotros en las oficinas o en las respectivas oficinas, pues como que nunca pedimos que nos exhiban el contrato que firmaron o las condiciones que en su caso llevaron a cabo entre mandante y mandatario. Creo que es algo de lo más habitual el que no lo hagamos así. Creo que solamente en casos muy particulares, cuando se refieren cosas también muy particulares, es cuando nos encargamos de esto. Decíamos que este contrato bilateral oneroso, donde hay dos partes, el que otorga las facultades, el que firma el documento solicitándole al otro a que ejecute por cuenta de sí mismo eh, algún acto jurídico precisamente para llevarlo a buenas condiciones. Decíamos que el contrato como tal, dicen regularmente los códigos que se convierte en la aceptación del mandatario cuando éste comparece a la aceptación del propio mandato. Yo cuando veo que son poderes muy particulares, sí habitualmente solicito que comparezca también al que le van a otorgar las facultades, precisamente para que en ese momento se perfeccione la aceptación de las facultades que le confirieron y no haya algún problema en el sentido de que diga yo no supe, nadie me avisó. Claro, podríamos ahora incluso hablar de las revocaciones. Estas revocaciones habitualmente también se dan de manera habitual. Y entonces ahí el código nos dice alguna forma, pero básicamente la ley del notariado es la que regula precisamente esta parte de la revocación, porque pues es un acto del propio notario en el que la ley le impone ciertas restricciones. Hay que recordar que nosotros, el gremio en sí como tal, tiene muchos años en el tema tanto de los avisos de los testamentos como el aviso de los poderes, así como la revocación de los testamentos como la revocación de los poderes. Creo que la mayoría está familiarizado precisamente con estos avisos que se dan
y con las convenios que en su caso firman las autoridades locales con las autoridades federales. Entonces, es un tema que creo lo dominamos bien. Decíamos que el mandato como tal se otorga precisamente cuando en ocasiones estamos seguros de que no se exige la intervención personal del interesado. Hay muchos actos que se reputan personalísimos y que se dan. En el ámbito notarial es muy frecuente que nosotros tengamos a algún abogado precisamente que nos represente cuando haya algunos asuntos por el cual somos llamados a juicio o incluso formamos parte de la propia demanda. También es muy común que el notario, cuando hay alguna cuestión totalmente ajena, sea llamado al juicio. Y entonces el notario de manera personal otorga estas facultades, haciendo mención de que se otorga el poder en su carácter de notario público, porque finalmente cuando haya necesidad de comparecer, pues están notificando al notario como tal, porque fue quien autorizó el instrumento, fue el que intervino. Esto es, hago mención de ello porque cuando ante nosotros, si se recuerdan el capítulo del albaceazgo, se le da las facultades precisamente al albacea de que pueda otorgar a un tercero la representación legal que tiene. Y cuando estamos haciendo el otorgamiento de las facultades, relacionamos precisamente el nombramiento del albacea, porque como sabemos, aquí por el solo hecho del nombramiento, los códigos les dan ciertas facultades al albacea y a su vez pues los transmite. Pero regularmente los códigos dicen que el objeto del mandato pueden ser todos aquellos actos lícitos por los que la ley no exige la intervención personal del interesado. Hay algunas veces en que los jueces dicen que la parte relativa a las audiencias, cuando te van a preguntar, dicen que no te aceptan el poder, porque el apoderado pues realmente no sabe lo que ocurrió. En el caso del notario es distinto, porque el notario lo único que sabe es lo que está en el protocolo, de manera que el abogado no va a decir cosas más de lo que diga el protocolo. A mí como notario no me consta ninguna otra cosa que no esté en el protocolo, de manera que, por supuesto, yo en el caso personal tengo la experiencia de que algunos sí dicen, ok, está bien, tienes razón, aquí está el instrumento, el apoderado no podrá decir o no deberá decir o no dirá más de lo que dice el propio documento. Incluso cuando hay algunas ratificaciones, también regularmente los fiscales dicen que debe comparecer la persona de manera personal, pero también en pequeños razonamientos se le dice, pues mira, yo lo único que voy a hacer es que voy a ratificar lo que ya se dijo, no voy a decir cosas nuevas. Entonces, también como que en materia penal, algunas personas aceptan o no en este supuesto de la intervención personal del interesado, dice la ley. Decía yo que un contrato bilateral oneroso, de manera regular, el contrato del mandato es oneroso.
Quiere decir que si se conviene que sea gratuito, regularmente dicen los códigos que tendrá así que decirse. Si no, se entiende que es oneroso. Pero también hay que recordar la naturaleza del propio documento, porque si yo voy a solicitarle la intervención de un tercero para algún acto jurídico, regularmente recurro a aquella persona que yo creo que tiene las características personales, profesionales, de conocimientos, de experiencia, y que no voy a contratar a cualquier persona genéricamente hablando. Casi siempre tendrá que nosotros recurrimos a un abogado que sabemos que nos va a representar en juicio y que, bueno, pues conoce y sabe el procedimiento. De manera que este tipo de actos regularmente se celebran con personas que sabemos que tienen experiencia en el asunto que se les está encomendando. Nuestros códigos civiles, por supuesto, tienen una gran gama en cuanto a lo que se refiere a las facultades, porque genéricamente se dice que hay diferentes tipos de facultades. Y curiosamente, en el propio mandato dice que el mandato puede ser general y especial. Son generales los contenidos y ya se refiere a un artículo en particular. Y lo dice, cualquier otro mandato tendrá el carácter de especial. Pero luego inmediatamente, regularmente en nuestro código, habla de las facultades que les estamos dando al mandatario y les pone el calificativo de poderes. Entonces, por un lado dice, el mandato puede ser general y especial. Y luego dice, son generales, pues evidentemente el mandato es general cuando se refiere a los párrafos siguientes o a los artículos siguientes. Y ya el propio articulado, cuando habla de esto, se refiere al concepto de poderes. Yo te apodero, yo te doy la facultad para. Y entonces dice que puede ser de lo más ascendente hacia arriba, poco a poco va subiendo esta escalera de facultades, porque lo primero que nos encontramos es que habla de el poder comparecer en un asunto donde haya controversia, donde haya pleito. Entonces nuestro código se refiere a controversia, le da el sinónimo de al pleito, donde haya controversia. Y luego también nos dice que si estas facultades, cuando nos vayamos a pelear con alguien o cuando le vayamos a cobrar, dice el código que es el primer escalón. Yo puedo comparecer a juicio, puedo pelearme por mi mandante, me convierto en mandatario, y si a mi mandante le deben dinero, yo puedo hacer la cobranza de esa deuda. Y dice que solamente con que se digan estas palabras sacramentales de poder general para pleitos y cobranzas, no se requerirá ninguna cosa adicional. Y dice que si no hay algo en particular, quiere decir que se entienden de manera ilimitada. Las limitaciones tienen que consignarse en su caso.
En el siguiente párrafo, que regularmente, incluso así lo identificamos coloquialmente, en términos del segundo párrafo del artículo tal, y aquí será dependiendo de qué estado de la República estemos hablando, el número, por supuesto, variará. Yo creo que por una cuestión de práctica notarial o procesal, se hace mención al Código Civil del cual somos notarios y estamos otorgando el poder. Y luego también decimos que, bueno, estamos hablando de cuando otorgamos las facultades, decimos, y su correlativo, y casi siempre nos referimos al Código de la Ciudad de México o al Código Federal, casi siempre nos referimos a él. Esto yo creo que es una práctica muy común y entonces se entiende la parte, el segundo párrafo para la parte de administrar los bienes. ¿De quién? Del mandante. Obviamente estamos hablando de los negocios del mandante, los pleitos del mandante, las cobranzas del mandante, y ahora tenemos que ver cuáles son los actos de administración. Estos actos de administración, en la naturaleza del propio mandato y de las facultades, son efectos de conservación, es decir, el interés que tiene el código es para que el mandatario, para que el apoderado conserve o trate de conservar los bienes que precisamente son materia del juicio, de la cobranza o de los bienes del propio mandante. Pero genéricamente hablando, el espíritu del poder es el que las personas puedan salvaguardar los intereses de su mandante. Aquí a lo mejor valdría la pena alternar el comentario en el sentido de qué pasa con las personas morales. Nosotros sabemos que las personas físicas, capacidad, nombre, en fin, una serie de cuestiones atributos de la personalidad, que en su caso de las personas morales estamos hablando de denominación, de razón social, etcétera, llámenle como quieran, al fin y al cabo lo podemos equiparar como el nombre de en la nacionalidad igual, las disposiciones relativas dicen que tendremos que celebrar convenios de nacionalidad y si se constituyen con base en leyes mexicanas, pues bueno, son personas morales de nacionalidad mexicana. Pero ¿qué pasa con esta parte de la administración? Y entonces, aquí nosotros sabemos que las personas morales ejecutan actos, ejecutan su actividad preponderante, es lo que se establezca en el objeto social. De manera que tenemos que ser cuidadosos en el sentido de ver cuál es el objeto de la sociedad, porque ahí estarán consignados las facultades para administrar los bienes de esta persona moral. Entonces, yo creo que nosotros ya aquí sí le ponemos un poquito más de atención a la parte relativa al objeto social de la persona moral. Porque bueno, si hacemos el clásico ejemplo de la persona moral inmobiliaria o que se dedica a la compra y venta habitual de los bienes que construye y después enajena, pues bueno, el apoderado con estas facultades, pues lo único que está haciendo es un acto de administración, porque
el objeto dice que esta sociedad tendrá por objeto vender y comprar inmuebles. Pero, por supuesto, nosotros aquí también tenemos que hacer la distinción muy clara en el sentido de saber cuál es el activo fijo de estas personas morales y cuál es el activo circulante. De manera que el activo circulante será precisamente todos estos bienes inmuebles que la sociedad compra para hacer negocio, no así sus activos fijos, donde está su domicilio, donde está su edificio corporativo, donde ahí tiene el principal asiento de sus negocios. Creo que eso nos queda claro, que queda fuera de este concepto de poder administrar los bienes de la sociedad. De cualquier manera, siempre es prudente hacer mención a las personas que comparecen ante nosotros y decirle que su apoderado podrá hacer lo que esté en términos del objeto social. Y el otro párrafo que nos dice es precisamente la parte relativa de los actos de dominio. Pero si me permiten, me regreso un poquito al párrafo primero, porque cuando estamos hablando de los asuntos de pleitos, tenemos nosotros también que recurrir de manera inmediata a diferentes leyes especiales. Me estoy refiriendo concretamente a la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo establece que las personas que en su caso estén contratando a trabajadores deberán tener una representación en la propia persona moral, y se dice que esta persona, que este representante forma parte del organigrama o forma parte de la plantilla de la persona moral. Por eso es que habitualmente la recomendación es que se otorguen facultades para asuntos de carácter laboral al abogado de la empresa, a alguien que tenga una representación precisamente en términos de la contratación, para que no tengan algún problema en el sentido de la representación cuando van ante los tribunales laborales. Creo que ahí también, incluso la Ley Federal del Trabajo establece facultades también muy puntuales, como nuestros códigos civiles, qué facultades tiene, y entonces hacemos referencia a estas facultades de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esto también un poco hay que tener cuidado cuando hacemos este tipo de otorgamiento de facultades, porque evidentemente tenemos que platicar con nuestros, en este caso con la persona que asiste ante nosotros, y preguntarle de manera muy puntual para que nosotros otorguemos una escritura donde se digan las facultades lo más concreto posible. Bien, perdón, pero creo que valía la pena hacer referencia a los asuntos de carácter laboral. Cuando decíamos que estos actos de dominio, dice que en el momento en que nosotros otorgamos estas facultades, también estamos permitiendo que nuestro apoderado tenga todas las facultades de dueño. Y aquí también es importante hacer mención a nuestra clientela, en el sentido de decir, hay que tener cuidado, porque esto significa que los bienes que sean, como decíamos hace unos minutos, de este activo circulante, o la persona física, pues le pueden vender sus propiedades, de las que sea titular, y no habría ninguna limitación para ello. De manera que también esta parte tendríamos que decirlo. Colateralmente, tendríamos que, ahora, así como mencionamos la Ley Federal del Trabajo,
tendríamos que mencionar de manera colateral a la ley de instituciones de crédito, porque finalmente cuando estamos hablando de la ley de instituciones de crédito, existe también la propia ley, los representantes, las personas que tienen facultades, en su caso, para obligar con documentos mercantiles al posible mandante. Y entonces, regularmente nos vamos a este tipo de leyes particulares y le decimos que le otorgamos las facultades para otorgar y suscribir títulos de crédito. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta ley de títulos y operaciones de crédito, pues yo también creo que estamos o debemos hacer mención muy especial en este tipo de otorgamientos si no mal recuerdo, es el 9 de la ley de títulos, es donde una persona pues puede comprometer a su mandante incluso con cantidades verdaderamente exorbitantes, de manera que los actos de dominio, pues hay veces que se quedan cortitos, ¿no? Es decir, que resulta un inmueble que vale 2 millones de pesos, pero se firma un título de crédito por 5 millones de pesos, entonces resulta hay que ponerle más atención a esta parte de la ley de títulos y operaciones de crédito. Después, nuestro código dice que cualquiera de estos facultades que nosotros estamos otorgando pueden ser limitados, es decir, ¿en qué consiste la limitación? En que de manera muy puntual nosotros decimos, te otorgo pleitos y cobranzas, pero te limito al juicio tal, del expediente tal, donde soy actor o donde soy demandado, en el juzgado tal o cual. Entonces, puede ser una limitación. En el caso de los actos de administración igual, se dice, muy bien, solo que tú te vas a dedicar exclusivamente como acto de administración a tal actividad, contratación de personal, en fin, si soy una persona física. Si soy una persona moral, solo te doy facultades para que tú hagas el inciso A, el inciso H, el inciso J de mi objeto social. Sí te doy la posibilidad, pero te lo limito a tales o cuales actividades. En el caso del dominio igual, esta limitación, es decir, sí te doy actos de dominio, pero solo podrás vender tal o cual inmueble o solo podrás comprometerte con tal o cual cuestión de lo que soy titular. Por supuesto, en el caso de los títulos y operaciones de crédito, esto también tiene una connotación muy importante porque muchas veces cuando uno le explica a los clientes en qué consistiría el otorgamiento de los títulos de crédito, regularmente dicen, ok, muy bien, entonces que pueda suscribir títulos de crédito hasta el monto de tanto. Y si se requiere que se incremente este valor, entonces tendrá que firmar conjuntamente con tal o cual persona. Y muchas veces se ponen a diferentes apoderados en ciertas clases, es decir, solo los apoderados para pleitos y cobranzas, apoderados tipo A, apoderados tipo B, que tengan actos de administración, y tipo C, los actos de dominio. Y los que pueden hacer todo, pues bueno, apoderados tipo D, con tales o cuales facultades. Y muchas veces se puede, de alguna manera, conjugar con estos tipos de poderes. Ok, tú puedes realizar pleitos y cobranzas solo, o puedes realizar pleitos y cobranzas, actos de administración, con otra persona que también tenga estas mismas facultades. Ahí la verdad es que se puede dar una combinación que ahora sí que como me decían, lo más claro es lo mejor, es decir, qué es lo que tú pretendes y decirlo con toda claridad.
que no haya malas interpretaciones, es que yo pensé que tú me estabas dando un poder en estas facultades, es que yo pensé como somos amigos, o como somos socios, o como somos esto. Entonces, yo creo que eso, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos otorgando este tipo de facultades y digo, pues regularmente son las personas muy particulares a quienes se les dan las facultades. Decía yo hace unos minutos que regularmente las facultades que se otorgan son para efectos de conservación. ¿Esto qué significa? Que sí es probable que en el propio cuerpo de las facultades se hagan algunas excepciones, pero estas excepciones, ya sea por contrato de las personas o por alguna disposición de un código en particular. Es decir, yo digo, yo te doy facultades, la ley entiende que son de carácter oneroso, a menos que expresemos lo contrario. Entonces digo, quiere decir que yo puedo decirle al mandatario que su actuación será gratuita, sí, pero tiene que decirse de manera expresa. Y obviamente hay algunas limitaciones de la contratación consigo mismo. Entonces también ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque me estoy refiriendo concretamente al Código Civil de la Ciudad de México. Ahí estaríamos diciendo exclusivamente de las limitaciones que deberíamos poner en los poderes. Pero hay otros códigos civiles donde permiten, y hay artículos expresos, donde permiten que el apoderado pueda donar bienes de su mandante. Entonces, si nosotros sabemos que la donación, que la platicamos en las charlas anteriores, decimos que es un contrato bilateral gratuito por naturaleza, entonces, cuando hablamos de donación y hablamos de mandato y decimos que el mandato es regularmente oneroso, tenemos que ser muy precisos y decir, en el caso particular del presente mandato, es gratuito. Y de conformidad con el artículo fulanito de tal del Código Civil de tal estado, el mandatario podrá llevar a cabo las donaciones que le estoy encomendando a tal o cual persona. Esto tiene que decirse de manera expresa, porque ya no estamos en los poderes generales, sino ya estamos, si me permiten la expresión, en poderes especiales. Porque cuando nuestros códigos nos hablan y nos dicen que los poderes especiales deberán consignarse las limitaciones o los poderes serán especiales. Pero estamos hablando de los poderes generales. Entonces, este poder general, tú, como decía yo, puedes vender la casa 1, puedes comprometerte hasta cierta cantidad, puedes tal, pero ya estoy permitiendo que mi apoderado done un inmueble de mi propiedad y por supuesto es una liberación gratuita y necesariamente tendrá que decirse de manera muy especial, muy particular para que se pueda hacer. También hay algunas otras cuestiones como el contrato consigo mismo. La contratación consigo mismo implica también una facultad especial, es decir, que el comprador y el vendedor
yo soy el vendedor, yo soy el representante del vendedor, pero soy el comprador y comparezco por mi propio derecho. Primero representando al vendedor y ahora comparezco de manera personal comprando el inmueble. También aquí es perfectamente válido el que se pueda contratar consigo mismo, que en realidad no es una contratación consigo mismo, pero también tendrá que decirse de manera expresa, de manera particular, estas facultades, porque decía yo, y lo he dicho un par de veces, y ahora creo que será la tercera vez, que el objeto de los mandatos es precisamente la conservación de los bienes. Imagínense un apoderado de una persona moral que tenga cualquier cantidad de bienes y se dedique a donar, pues no es el objeto, no es el espíritu, no es la naturaleza jurídica de estos actos. Entonces, sí, en este sentido, tiene que ser expreso y con facultades expresamente limitadas para ello, para decir, yo te apodero, incluso puedes venderle a quien quieras e incluso puedes venderte a ti mismo. Y claro, a lo mejor aquí tendríamos que decir, regularmente cuando se dan este tipo de cosas, pues casi siempre hay un contrato entre las partes, porque si el contrato es oneroso y yo permito que tú te autoescritures a ti mismo el inmueble, pues quiere decir que hay un contrato. Nosotros regularmente lo manejamos o lo veníamos manejando con estos poderes irrevocables, precisamente porque había un contrato previo. Pero hoy la ley de lavado de dinero nos dice que cuando otorguemos este tipo de facultades lo tengamos que decir. Pero hoy día la mayoría de las leyes del notariado nos dicen que cuando los poderes sean otorgados y que consista de un inmueble, dice que deberemos dar un aviso, en este caso, si se recuerdan, a este archivo de poderes, donde se concentran, bueno, se firma el convenio con la Secretaría de Gobernación y entonces se dan estas posibilidades. Por supuesto, esto va en función, y lo digo, vamos, un poco porque así ha ocurrido, por el abuso que se da en este tipo de cuestiones de los poderes. Es en el sentido de que para tratar de evitar el otorgamiento, es decir, para tratar de el pago de los impuestos, se da estos poderes o se daban de manera, pues, realmente muy cotidianos, diría yo, en el sentido de que cuando se trataba de inmuebles, no se había ninguna limitación. En el caso concreto de la Ciudad de México, estoy hablando de la Ley del Notariado de la Ciudad de México, el artículo concretamente 121 hace mención a esto que estoy tratando de explicar. Este artículo 121 tiene su redacción original de la ley del 2018, fue publicada en el 2018, pero después en el 2020 fue reformada. Entonces, se promulga el 11 de junio de 2018, pero el 8 de junio del 2020 se reforma algunos artículos de la ley del notariado y concretamente la ley del notariado, es decir, este artículo que estamos haciendo mención. Los que conozcan mi obra saben que todos los años publico una ley del notariado
con comentarios, con cuestiones de carácter, qué se reformó, ahora qué dice, cómo se fueron dando las cosas. Hoy tengo una primera edición de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, donde hago mención de las reformas, es decir, del 2018 al 2020, las reformas, pongo qué decía antes, qué dice ahora. Pero el otro día platicábamos con el notario de Baja California y si no mal recuerdo, se manejaban algunos nombres, por ejemplo, de reglamentos, ¿no? Es decir, esta ley tendrá su reglamento. Y resulta que la ley casi nunca se publicaba, o nunca que yo tuviera noticia, nunca se publicaban los reglamentos de la ley del notariado. Creo que la ley de 46, no mal recuerdo, también la de 80 medio decía algo en algún artículo del reglamento, pero yo no recuerdo que hubiera habido algún reglamento de la ley, sino que ahora esta ley del 2018 sí habla de un reglamento y sí se publicó un reglamento. Este reglamento, a ver, aquí debo tener el dato, espero que lo tenga aquí a la mano, porque decía yo que se publicó en 2018, se modificó en 2020 y el reglamento se publica el 1 de octubre de 2018. Esta es, y como este es ahora sí que para mí, yo nunca publiqué la ley de notariado como salió en 2018. Debo confesar que no me gustó porque tenía demasiados errores y dije no, porque si no, en todo lo que yo venga comentando, prefiero abstenerme de decir que es un error de redacción y la verdad es que preferí no convertirme en un crítico de la ley, sino aplicarla como estaba, con errores y con todo. En 2020 corrigieron algunos de los errores y entonces dije, bueno, es momento de hacerlo. Y entonces publiqué la ley del notario del 2018 y tiene un poquito pues yo diría el valor en el sentido de haber correlacionado el reglamento de la ley, de la propia ley, en la propia publicación. Sé que esto es muy valiente de mi parte, porque regularmente los reglamentos casi siempre superan a la propia ley, pero bueno, eso es algo que también estamos acostumbrados. Hay que recordar que es una facultad constitucional de la autoridad en el sentido de tratar de publicar los reglamentos de las leyes. Pero el espíritu del reglamento es precisamente poner en blanco y negro lo que la ley dejó en gris. Entonces, los reglamentos deben tener la característica de clarificar los claros oscuros que tuvo la ley. Pero lamentablemente la mayoría de las veces, como el reglamento es una facultad del Ejecutivo local, en este caso la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues pueden hacer un reglamento sin ninguna limitante. Y así los reglamentos de las leyes federales. Y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que la mayoría de las veces se extralimita el reglamento y dice más allá que la propia ley. Y resulta que en materia fiscal es muy común, donde dice que el impuesto se deberá pagar y después el reglamento nos dice, a menos de que se cumpla con esto y esto y esto. Entonces, muchas veces las exenciones pues están en el propio reglamento y ahí tenemos que irnos a dar. En el caso de la ley del notariado, yo tengo publicado esta ley del notariado que lo hice en junio del año pasado. Debo confesar que me costó mucho trabajo publicarla porque todo era
de manera telemática con la persona que me hizo el trabajo y ponle aquí, quítale allá, y te lo mandaba, y no es lo mismo estar viendo como que yendo al taller y estar viendo de viva voz lo que están realizando. Pero bueno, ya está hecho ahí el trabajo, por supuesto lo pongo a disposición, sobre todo de aquellos que trabajan en notaría, porque no tienen que andar peloteando la ley del notariado y qué dice el reglamento. En este mismo documento yo lo tengo publicado. Así es que creo yo que es el único ventaja que puede tener esta publicación. Y también dicho de paso, los que trabajan en notaría saben que el único que viene publicando desde hace más de 10 años la ley soy yo. No sé por qué ningún otro, antes lo hacía un notario, Aguilar Molina, pero dejó de hacerlo porque también él se metió en un espléndido trabajo, donde correlacionó muchas de las leyes federales, muchas de las leyes locales, muchos reglamentos, y entonces verdaderamente fue, pues con todo respeto, un trabajo espléndido, pero para llevarlo al día, yo creo que le fue imposible y dijo adiós, ya no lo siguió publicando más. Yo conservé algunos de sus ejemplares, porque terminan haciendo. De hecho, yo la primera ley que publiqué, la publiqué con el glosario y la publiqué con unas cuestiones de carácter temático también. Pero créanme que es dificilísimo tener actualizado esta agenda temaria porque de repente te ponen una nueva palabra y que no está ni siquiera relacionado con la actividad notarial. Entonces, ¿qué pasó con tu obra? Ya se echó a perder. Entonces, con lo único que lo hago, antes lo hacía yo con la ley registral. Quienes me conocen saben que publiqué también muchas cosas de derecho registral. Y el derecho registral también es mi pasión, pero también muy complicado porque había que estar actualizando constantemente todo. Y luego cuando se publica la ley registral, dije, hasta aquí llegué. Publiqué nada más, creo que 1 o 2 ediciones de la ley registral, y cuando entró el reglamento, que fue peor que la ley registral, yo tuve la suerte de participar en la hechura de la ley registral. Y el objetivo de la ley registral era precisamente eliminar el reglamento. Si se recuerdan, Benito Juárez, cuando publica el Código Civil, dice que, palabras más, palabras menos, que la perfección se dará en función de los nuevos tiempos. Y esa perfección dice que se irá perfeccionando en los reglamentos que se expidan. Quiere decir que él, de manera, pues, no sé, yo creo que influyó sus palabras, porque en la Ciudad de México siempre trabajamos con el reglamento del registro público. Y fue hasta hace muy poquititos años que nos metimos a una ley registral. Cuando yo platicaba con, en aquel entonces, la asambleísta, que hoy no sé si es senadora o diputada, ya le perdí un poco la pista, yo le sugería que pusiéramos ley de procedimiento registral. Y siempre se opuso porque me dijo que cuando la entrevistaron, dijo que ella estaba trabajando en la ley registral. Y entonces ya no podía desdecirse y ya no podía poner el nombre de ley de procedimiento registral. La intención de nosotros era de que se eliminara el reglamento, pero no lo logramos. Se publicó la ley registral y después se publicó el reglamento con todo lo que ustedes ya se pueden imaginar, y los que trabajan en notaría saben que fue verdaderamente complejo el que estuviera la ley y el reglamento. Pero bueno, me salí porque lo que quería comentar era que hoy nuestra ley del notariado habla del reglamento. Dice el artículo 121, después de la reforma del 8 de mayo, de junio, dice, los notarios deberán, es decir, imperativo de la ley, informar a la autoridad competente, la propia ley nos dice quiénes son,
sobre el otorgamiento o revocación de poderes, mandatos y actos de apoderamiento. Aquí nuestra ley, con todo respeto para los actuales diputados, pues con muy poca técnica jurídica, porque pareciera ser que todo es lo mismo. Poderes, mandatos y actos de apoderamiento. Pues parece ser que para el legislador son tres cosas totalmente distintas. Y no importa, dice la ley, qué tipo de poderes sean, si sean generales, sean especiales, personas físicas o personas morales, pero que precisamente la obligatoriedad de dar un informe es en el sentido de que cuando haya actos de disposición sobre bienes inmuebles. De manera muy particular, se refiere al otorgamiento de bienes inmuebles. Yo doy un poder para actos de administración, no pasa nada, para unos actos de pleitos y cobranzas no pasa nada, pero cuando ya estamos hablando de actos de disposición, ya particularmente sea un poder para acto de dominio o un poder limitado a cierto inmueble en particular, ahí sí tenemos que dar este aviso al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales, que como sabemos está enclavado en la Secretaría de Gobernación. Ahí están las facultades, está la ley orgánica de la Administración Pública Federal, hay una oficina especial que se dedica a este tipo de avisos y llevan este control. De manera que hoy día nosotros tenemos que hacerlo. Y bueno, pues un poco para concluir esta charla que nos invitaron a dar y tratar de cumplir con el compromiso de las horas que nos pidieron que nos tratáramos. Simplemente quisiera hacer el comentario de los clásicos poderes precisamente irrevocables. Aquí también los diferentes códigos civiles se manejan de distintas maneras. El Código Civil de la Ciudad de México es con una bastante pésima redacción en cuanto a su articulado, porque dice que habrá poderes irrevocables y luego después, inmediatamente en el mismo párrafo, dice que en caso de que se revoquen, entonces habrá algunas disposiciones en particular. Por supuesto, esto es una redacción desafortunada, pero en mi caso personal, cuando hacemos estas cuestiones muy puntuales, casi siempre se establece, o yo digo, que si en el propio poder se dice que es irrevocable, es irrevocable. O sea, y no puede haber manera de que este mandato se revoque, aún y con la mala redacción que tiene nuestro Código Civil. Afortunadamente, hay otros códigos civiles como el de Sonora, por ejemplo, o el de Coahuila, que establecen de manera muy puntual estos poderes irrevocables. Incluso dan una terminología muy clara, un procedimiento muy claro cuando se habla de los poderes irrevocables. Entonces, yo digo, claro, en mi caso particular de la Ciudad de México, me dicen, oiga, es que yo otorgué un poder irrevocable, pero aquí dice que yo lo puedo revocar cuando yo quiera. Yo regularmente no lo hago y si me piden hacerlo, le digo que comparezca la persona que le otorgó estas facultades y si está de acuerdo, pues técnicamente ahí ya hay voluntad de las partes
porque hay que recordar que aquí este tipo de facultades, pues bueno, son facultades unilaterales. Yo te otorgo facultades, aun cuando yo firmé un contrato de mandato, pero les vuelvo a reiterar, la práctica notarial es que nunca pedimos el contrato de mandato, nunca decimos a ver cuáles son las cláusulas del contrato de mandato, sino realmente nada más nos abocamos a decir para qué quieren las facultades y sobre eso nos vamos. Entonces, yo no sé si sería ser más papista que el Papa, en el sentido de pedirle a las personas cuando van con nosotros al otorgamiento de poderes, que nos enseñen el contrato de mandato. No sé si alguien incluso hasta lo tendría y que diga, no, pues es que yo hablé con el abogado, me dijo que sí me puede llevar el juicio, solamente convenimos en que me iba a defender, me va a cobrar de honorarios tanto y tan. Obviamente, y aquí me estoy recordando esta parte, el Código de la Ciudad de México no habla de la temporalidad de los poderes. Esta es una temporalidad pues que no se establece, no se dice, pero hay otras entidades que sí lo establecen de manera muy puntual. Dicen los poderes, si no se dice la temporalidad, se establece ciertos años. Y, por supuesto, si se pacta la temporalidad, pues habrá que respetar esta temporalidad. Pero en el caso de la Ciudad de México, no se ve. Por supuesto, también un poco, y esto yo espero que muchos lo hagan así, yo sí lo hago, en el sentido de decir, ¿para qué es el poder? ¿Para qué lo quiere? ¿Cuáles son la intención del poder? No, pues esto. Ok, y entonces le ponemos algún clausulado en particular en el sentido de decir, el presente mandato concluirá cuando haya sentencia ejecutoriada, por decir algo, en el juicio fulanito de tal. Entonces ya allí se muere el poder. Por supuesto, la regla general de los poderes es que a la muerte del mandatario se concluye con, si se termina el mandato, pero no en todos los casos. También hay excepciones, sobre todo en los mandatos de carácter judicial, precisamente para no dejar en estado de indefensión en su caso, o el actor o el demandado en un procedimiento. Porque si bien es cierto, la regla general es que el mandato termina por la muerte del mandante, por supuesto el mandatario en estos asuntos en los que puede haber un menoscabo en el patrimonio de su mandante tiene que seguir actuando en representación. Y, por supuesto, cuando es judicial, ahí sí no hay la menor duda que el mandante tiene que continuar en el juicio y él tendrá que decirle a los herederos, tienen que apurarse para que se sustituya esta representación voluntaria para que ahora se convierta en una representación legal, porque deberá comparecer el albacea representando al autor de la sucesión. En algunos códigos, el propio mandatario, a mí me ha tocado ver que le pide al juez que notifique a los posibles herederos precisamente para que estos puedan encargarse del negocio del autor de la sucesión. Esto es el mandato judicial. Sabemos que el mandato judicial es exclusivo para los abogados y de manera muy, muy puntual, exclusivamente para estos pleitos. Por eso es que la representación incluso es una representación que la propia Constitución protege, en el sentido de que siempre alguien tendrá que ser representado en un asunto. Y el clásico aquel de que si no tiene un abogado, el Estado le pondrá un defensor de oficio, precisamente para que no queden en estado de indefensión. Igual ocurre con el fallecimiento del autor de la sucesión,
cuando hay un proceso jurisdiccional. Por supuesto, creo que podemos hablar de contratos 5 semestres y no terminaríamos, pero bueno, finalmente con esto concluyo mi charla y les reitero mi disculpa porque tuve que desconectarme, pero bueno, por supuesto, cualquier cosa que crean que yo podamos intercambiar puntos de vista, encantado de la vida. Mari, si algún comentario, alguna pregunta. Gracias, doctor. Solamente tengo una pregunta de la licenciada María Elena Guerrero Pinzón y pregunta la ley del notariado comentada, ¿de qué editorial es? Casi siempre soy mi propio editor, María Elena, porque no quiero hablar mal de los editores, pero el editor por una obra que cuesta $5 millones te pagan 20,000 pesos de honorario. Entonces, no, yo casi siempre publico mis propias ediciones. Okay, ¿y entonces dónde la puedo hacer? En la notaría, puedes mandar por ella. ¿En dónde la podemos hacer? Okay. En la notaría. Muchas gracias. Sí, ahí está. De hecho, a muchos amigos notarios les mando algún ejemplar y esto para que lo tengan. No lo hago con todo mundo porque, pues finalmente, yo tampoco lo hago por negocio, pero por lo menos para recuperar los gastos, claro. Casi todas mis ediciones las hago de manera personal. Ha habido ocasiones en que me hacen manita de puerco y permito que alguna editora lo haga. Porque también hay que decirlo que mi nicho de mercado son los notarios. Entonces yo sé que muchas editoras pues tienen un poder de distribución muy importante, pero con que lo reciban los notarios para mí es suficiente. También debo decir que hace mucho que ya no voy a congresos nacionales, donde ahí las mesas de la asociación regularmente llevan todas las obras, y a través del colegio o a través bueno, tanto el colegio local como el colegio nacional, se distribuyen la obra que tengo. Yo pertenezco a independientemente de la Facultad de Derecho, tengo algún otro compromiso de carácter personal con una universidad privada. Entonces, esta universidad privada también distribuye mi obra. Por supuesto, no voy a decir el nombre porque sería impropio de mi parte mencionar una universidad privada cuando estoy en este estupendo colegio en el que me hicieron la invitación muy puntual de hacerlo, lo cual me siento muy agradecido. Según entendí, me hicieron la invitación porque algún notario le pidieron que hablara y se refirió a mi persona como alguien que podría dar estas charlas. Por supuesto es inmerecido porque yo creo que todos los que nos están escuchando y especialmente María Elena, pues nos podría dar una cátedra de muchas horas. Así es que María Elena, te aprecio muchísimo y por supuesto el día que mandes por la ley, yo te pediría que me avises nada más, para decir que cuando vayan, pues por supuesto que no sé cómo llamarle, te den ¿cómo le llamaría yo? No quiero llamar obsequio, sino quiero decir algo similar, cuando llegas a una mesa y te dicen, esto es por la casa te regala una copa o alguna cosa así, algo parecido. Por supuesto, estoy hablando de una ley, no de una copa, pero por supuesto, con mucho gusto te lo mandan y si mandas por ella nada más, yo te pediría que me avisaras porque quien va, pues habitualmente se lo pasan a cuchillo y le cobran, pero con muchísimo gusto en tu caso, por supuesto, recibe el ejemplar gratuitamente. De cortesía, doctor. Doblemente agradecida, muchas gracias. De cortesía. Okay. Con mucho gusto. Y muchas gracias. Y por supuesto, toda la obra que tengo también ahí está en la notaría. Si me preguntan precios, no lo sé, porque son cosas que
Yo hace mucho que no veo cuánto valen mis obras, no lo sé, pero ahí están a sus órdenes y con mucho gusto. Yo sé que a ti te gusta mucho, Marielena. Recuérdame que cuando vayas, te voy a obsequiar también una cosa que yo publiqué, donde viene de más o menos, estamos hablando de la independencia de 1821, prácticamente cuando se da la ley de Juárez. Y todo esto es una recopilación de todos los decretos presidenciales que se referían al notario o al escribano. Y curiosamente, todas estas recopilaciones y todas estas emisiones se refieren a una ley, es decir, así se decía en la época, en términos de la ley del 8 de enero de 1870. Y tú buscas la ley y no existe la ley, pero es un acuerdo presidencial y por supuesto los gobiernos en turnos emitían cualquier tipo de decretos, que a nosotros nos queda claro un decreto, pero habitualmente lo manejan como ley. Entonces, esta recopilación que yo tuve el privilegio de hacerlo, lo fui haciendo. Debo reconocer que hubo personas, yo soy investigador bueno, ¿para qué te cuento? Tengo a mi disposición en el Archivo General de la Nación personas que cuando yo voy están a mi disposición, precisamente por el nivel que tengo en el Archivo General de la Nación. Y ellos, no sabes, te ayudan y te sacan cosas así que dices, híjole, qué maravilla, ¿no? ¿Esto dónde estaba? Bueno, eso me ocurrió. El grupo de personas que me ayudó en este periodo, lo hicimos con cualquier cantidad de colecciones, con cualquier cantidad de decretos, y a mí en lo personal, me gusta muchísimo. Creo que es el tomo 2. Yo tengo una colección de libros y creo que este es el tomo 2. Me gustaría que lo tuvieras, porque seguramente ahí muchas cosas yo creo que tú las tendrás, pero ahí están fechas, números, presidentes de la República, etcétera. Incluso lo hago medio el entorno político, ¿no? Es decir, no me dedico a eso, pero de alguna manera doy el entorno político de la época, por qué se dio. Y mi conclusión, y con esto termino, mi conclusión es que los gobiernos en turno pensaron que el notario sería una herramienta espléndida para coadyuvar entre el gobierno y el notario. Y creo que ese ha sido el gran, no sé cómo llamarle, es decir, el gran esfuerzo que el notario hace, y que la mayoría de las veces, por supuesto, no meto la mano por nadie, pero que el notario se ha portado de una manera muy digna durante prácticamente toda su historia. Si me preguntan que el notario fulano hizo tal o cual cosa, como lo digo, ni lo dudo, ¿no? O sea, ni me pongo a defender a nadie, porque la verdad ahora ya no me dedico a andar del tingo al tango con notarios, pero luego ves que te hacen preguntas, que digo, oiga, licenciado, ¿y usted hace eso? Sí, claro. Si van con un notario, porque resulta la señora se va a ir a Estados Unidos y entonces va con el notario para que le hagan un acta de adopción, ¿no? Y entonces el notario levanta un acta de adopción, porque la señora se va a ir y entonces la señora pues deja en adopción a su hijo con su pariente, su vecino, lo que sea, y el notario levanta las actas de adopción. Dices, Dios santo, ¿no? O sea, a ese nivel llegamos. Pero bueno, creo que ni nos espantamos por esto. Mari, ¿alguna otra cosa? Pues, doctor, agradecerle como siempre esta charla. Siempre es muy interesante conocer todo este tipo de temas y, como usted bien lo dijo, nos falta tiempo para saber un poquito más. Sí, falta mucho, pero bueno, sabes, María Elena, que yo seguido ando en esto, y cuando tenga alguna invitación en particular
te mandaré los datos. Por supuesto, si es a través de Procer, pues ellos te lo enviarán. Pero por el cariño y el afecto que te tengo, y me dio mucho gusto volver a verte. Espero que estemos en comunicación de aquí en adelante mucho más cercano. Así es que no me queda más que despedirme y, por supuesto, espero haber cumplido con el compromiso que me Sí, hicieron doctor, favor de... quiero nada más hacerle un comentario de la licenciada Liliana Castel, si mal no recuerdo, ella está en Sonora. Dice que Sí, cómo excelente no. exposición, doctor, que quedó encantada con su ponencia que hizo a través de nosotros. Claro que sí. Yo, por supuesto, trato de cubrir las expectativas, pero con todo respeto, primero trato de cubrir mis propias expectativas y en función a ello lo trato de hacer. Por supuesto, le decía yo la vez anterior que Sonora tengo un afecto muy especial porque mi hermano, que ya falleció, se casó con una abogada de la Libre de Derecho. Y esa abogada de la Libre de Derecho era de Cumpas y todos sus parientes eran de Cumpas. Entonces mi hermano se fue a Sonora y estuvo en Hermosillo toda su vida. De manera que tengo sobrinos directos y sobrinos nietos que son nacidos y criados, como decía mi abuelita, en Hermosillo, básicamente. Entonces le tengo especial afecto a Sonora, independientemente que tengo muchos amigos que nos queremos mucho y seguido nos frecuentamos de Sonora, porque alguna vez creo que se comentó en mi currículum, yo más de 15 años fui dirigente nacional, entonces terminé conociendo a muchísimos notarios de la entidad del país y curiosamente aquí en la Ciudad de México nunca he aceptado ser consejero, en cambio consejero nacional he sido 15 años de mi vida, pero consejero de aquí de la Ciudad de México nunca he aceptado ser consejero porque se trabaja mucho. Esa es la verdad, los consejeros de aquí de la Ciudad de México trabajan muchísimo y digo, no, yo con lo que ya tengo es suficiente, por eso es que no me incorporo mucho a las actividades del colegio en la Ciudad de México. Pero, licenciada Castel, encantado de conocerle y por supuesto me reitero a sus órdenes. Si algún día tenemos oportunidad de volvernos a juntar aquí con estos espléndidos amigos que hoy estoy conociendo, va a ser un placer. Y si no, pues en lo personal sabe que me pongo a su disposición. Gracias, doctor. Como siempre, un placer. Espero verlo nuevamente pronto. Ya traemos un nuevo proyecto que espero nos acepte una invitación para más clases, porque es un placer escucharlo. Yo participo con muchísimo gusto. Ahorita tengo algunos compromisos ya bien definidos, de manera que sí, con mucho gusto lo vemos, nada más que sí, sí, ojalá y coincidan nuestros calendarios, porque ya tengo compromisos incluso hasta salir fuera del país y luego a veces se me complica el...